Bienvenidos a 10 AM. La noticia del momento tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, que radicó la ponencia final sobre la investigación a la campaña de Petro Presidente 2022, en la que se concluye que se violaron los topes de los gastos electorales por más de 3.500 millones de pesos. Los investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron un proyecto de resolución donde se sanciona administrativamente al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien gerenció la campaña, y a otros directivos también de la campaña presidencial. Esa fue una noticia muy importante que publicamos aquí con Gustavo en 6 AM en primicia. Entre tanto, la Interpol publicó una circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública, César Manrique, actualmente investigado por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, la UNG RD. Manrique será buscado en 196 países del mundo, donde tiene presencia la Interpol. Y aquí cabe mencionar que se le dictó al exfuncionario una medida de aseguramiento en centro carcelario. La polémica del día viene por cuenta del encuentro del expresidente Duque con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Fue el mismo Duque quien afirmó que había sido un honor dialogar con un amigo cercano y aliado del pueblo colombiano. Si bien es cierto que Netanyahu fue muy cercano a Colombia cuando Duque era presidente, pues Netanyahu es un criminal de guerra. En su propio país, en Israel, tiene todo tipo de críticas y todo tipo de polémicas. Tiene además 2 órdenes de captura dictadas por la Corte Penal Internacional. Hace un par de días acaba de bombardear el último hospital que quedaba en pie en Gaza, y acaba de matar a 4 periodistas. Agencias como Reuters y como AP le están exigiendo al gobierno de Israel que respete la prensa, que respete los derechos humanos. Entonces, reunirse, tomarse una foto y aplaudir a Netanyahu hoy en día es por lo menos criticable y cuestionable. Cambio Radical solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el otorgamiento urgente de medidas cautelares para su bancada de congresistas. La solicitud, que fue elevada por el director del partido, Germán Córdoba, advierte que el sistema democrático colombiano se encuentra en alto riesgo y denuncia un patrón creciente de amenazas, estigmatización y agresiones contra líderes de la oposición. En noticias del mundo, el ejército israelí, lo que comentábamos ahora, mató por lo menos a 51 palestinos en las últimas horas en la franja de Gaza. La mayoría de los fallecidos, 20, se registraron en hospitales del norte del enclave, el último hospital que quedaba en pie, donde se encuentra la ciudad de Gaza. Y estas operaciones son parte de los preparativos de Israel para tomar la capital gazatí. Así comenzamos, 10:06.
las 10:08 de la mañana. La noticia política del momento es sin duda la confirmación de Daniel Quintero como parte de la consulta del Pacto Histórico, que es ahora el 25 de octubre. Aquí en este programa hemos tenido a Gustavo Bolívar, hemos tenido al doctor Iván Cepeda, hemos tenido a María José Pizarro, hemos tenido a Carolina Corcho, es decir, a varios de los alfiles del Centro Democrático para esa consulta. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Quintero. Bienvenido a Caracol Radio. Vanessa, un saludo para ti y para todas las personas que en este momento se conectan y nos ven ya por radio o a través de los canales digitales. Un saludo muy especial. ¿Qué lo hizo llegar a esa determinación, a esa decisión? Bueno, yo creo que no es un acto puntual, es una historia. Yo vengo defendiendo las banderas del progresismo desde hace muchos años. En 2017 defendí la paz. Me fui a gerenciar la campaña del plebiscito por la paz en Medellín, la tierra quizá más compleja para hacer una defensa de ese tipo. A mí me gustan las batallas difíciles y esa fue una batalla difícil que se perdió por muy poco y que en Antioquia realmente fue compleja. Luego defendí la consulta anticorrupción, me elegí como alcalde en Medellín, pero también había votado ya por Petro en el 2018. Mi movimiento independiente se sumó al pacto histórico en 2022 para elegir al presidente de la República, hoy Petro, y pues es coherente con lo que ha venido pasando, con mi historia. En los últimos días había una especie de, llamémoslo, crisis, porque algunos candidatos, después de la encuesta que salió en CNC hace unos días, en las que aparecían en los primeros lugares, empezaron una especie de todos contra Quintero, un toconquín, y pedían que me saliera particularmente por dos razones. Decían que yo no era... Ever wonder why you have insurance for your car or home, but not your digital life? Meet Webroot Total Protection, your digital bodyguard that is built for real life. Webroot takes the guessing game out of cybersecurity, so you can confidently browse, bank, and be yourself online without the worry of hackers lurking around the corner. With Webroot Total Protection, you get antivirus that scans 6 times faster and takes up 33 times less space than the other guys. Identity protection with up to $1 million in fraud expense reimbursement and 24/7 U.S.-based customer support. VPN protection that hides your IP address, personal data, and location from hackers. And cloud backup with unlimited storage that works automatically in the background. With plans for individuals and families, Webroot makes it easy to live a better digital life. Go to webroot.com/promo and get 50% off today. That's webroot.com/promo to get 50% off today. Live a better digital life with Webroot, because peace of mind shouldn't be optional. De izquierda, y la otra que porque estaba imputado por parte de la Fiscalía de Medellín. Pues yo creo que viendo mi historia también en Medellín, lo que hicimos en temas sociales, las batallas que dimos para proteger el patrimonio público, para darle computadores a los niños, el argumento de que no soy progresista pues no sirve. Y en relación a la imputación, yo he presentado públicamente pruebas suficientes de que se trata de una persecución para sacarme precisamente de esto, de la campaña a la presidencia, porque somos una candidatura fuerte, una candidatura que tiene con qué ganar la presidencia de la República y resetear la política en este país, resetear todo lo que no está funcionando y construir una Colombia futuro en la que se vean representados millones de colombianos. La consulta es el 26 de octubre, consulta del Pacto Histórico. Me disculpo que dije Centro Democrático. Ahora, cuando usted me dice que había gente que tocó Daniel, todos contra Daniel, ¿quiénes eran? ¿A usted en algún momento alguien del pacto le dijo, mire, doctor Quintero, es mejor que no esté acá con nosotros, usted no es del pacto, no representa las ideas? ¿Se lo han dicho? Sí, Vanessa. Hay gente que hace estrategias de muchas maneras, ¿no? Yo procuro no hablar mal de la gente y mejor presentar mis ideas, mis propuestas, en especial no voy a hablar mal de mis compañeros, porque mi propósito es que si gano, construyamos un frente amplio y convoquemos a millones de colombianos en un proceso donde lleguen no solo las gentes de izquierda, sino también liberales y otros que han sido rechazados o que ya no se sienten cómodos en otros partidos,
y avancemos hacia ya no solo la continuación del cambio, sino su profundización. Yo he dicho, Petro abrió la puerta, pero nuestra misión es tumbar esa puerta para que no se le pueda volver a cerrar la puerta a los colombianos que quieren cambiar este país. ¿Quién me dijo de forma particular? Susana dijo algunas cosas, Bolívar dijo algunas otras, por ahí, digamos que ellos como los más representativos. Carolina a través de algunas personas hizo lo mismo, pero aquí estamos, gracias a Dios. Carolina Corcho, no sé idea. Pero mire, usted estaba revisando y usted estuvo fue candidato al Consejo de Medellín por el Partido Conservador en el 2007, conservador. Luego también tuvo vínculos con el Partido Conservador en el 2011. En el 2000 Verde apoyó la dupla Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo por el Partido Verde, ¿cierto? Más tarde aspiró a la Cámara en Bogotá por el Partido Liberal y terminó trabajando en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿En qué momento entra el pacto histórico? ¿Esto no lo pone a usted como en una condición en la que cualquier partido que le pueda dar una oportunidad, usted se acomoda? Porque es que uno pasar del Partido Conservador al Liberal, al Verde, al pacto histórico, ¿no es un poco cambiar demasiado de ideología? Pues Vanessa, me permite eso hablar de mi historia política. Yo arranqué en 2007 siendo muy joven, aspiré por el Partido Conservador en la campaña más hermosa que yo haya hecho en mi vida. Estaba un poco perdido, evidentemente, en relación al partido, pero fue una campaña en la que salí con una alcancía a recoger monedas para financiar la campaña, con una idea, y era que si la campaña la financiaba la gente y no los grandes poderes, podíamos cambiar la política. Eran tiempos diferentes, no era que hubiera mucha apertura democrática, ni que hubiese muchos partidos que le abrieran espacios a uno. A mí me abrieron un cupo en el Partido Conservador, ahí me metí, perdí y aprendí muchas cosas, entre otras que estaba en el partido equivocado. Después de eso, mantuve esa línea de que la independencia en la financiación es la que garantiza la independencia de las ideas. Creamos un movimiento que se llamó el Partido del Tomate, no sé si recuerdas, Vanessa, jóvenes todavía poníamos avisos, vallas de las cosas que no nos gustaban y le lanzábamos tomates. Y ahí estuvo Ordóñez, estuvo muchos congresistas. Queríamos, con ese movimiento del tomate, pacífico, siempre muy simbólico, yo siempre he sido muy de símbolos, invitar a los jóvenes a tomarse la política. El tomate viene de la idea de tomarse la política. Ahí ya había montado un movimiento ambientalista que se había convertido en uno de los más grandes del país, Piensa Verde, y el tomate estuvo a punto de convertirse en un elector en esas elecciones, pero el Consejo Nacional Electoral colombiano decidió cerrarle la puerta a ese grupo de jóvenes. Se inventó un montón de marrullerías y dijo, no, ustedes no pueden participar en estas elecciones. Y resultado de eso, entonces, para no renunciar, porque yo lo que no hago es renunciar nunca a la batalla, a la lucha, aspiré, la historia es más larga que eso, estoy que publico un libro contándola, aspiré por el Partido Liberal a la Cámara. Esa elección la ganamos, nos la robaron, luego el Consejo de Estado dice que en efecto nos la robaron, y para entonces yo ya era viceministro y no era mi propósito en ese momento ir al Congreso, porque estaba feliz con las transformaciones que estaba haciendo en Impulsa. Estaba yo creo, si no me equivoco, y luego me elijo alcalde de la ciudad. Usted renunció a la alcaldía de Medellín. Pascual, recuérdeme por favor eso que no me acuerdo. Sí, renunció a la alcaldía de Medellín para sumarse a la campaña de Juan Carlos Upegui, que era su candidato. Él dice que no renuncia, pero sí, a la alcaldía renunció. La gente lo eligió para ser alcalde y terminó renunciando al final para hacer política. Pues Pascual, primero que todo un saludo para ti. Yo, por el contrario, no renuncié. Asumí la posición, hice algo que no hacen los políticos. Y es que cuando ya le había entregado 120.000 computadores a los niños, cuando ya Hidroituango estaba funcionando, cuando ya habíamos recuperado la plata de Hidroituango, cuando ya habíamos cumplido, porque mi gobierno fue el que más ejecución hizo, había una batalla en las calles y era si volvía el uribismo o no a Medellín. Una campaña muy difícil y yo decido no hacer política desde el puesto, sino ir a la calle y hacer la campaña desde la calle.
Entonces, lo que siempre van a encontrar en mí es un tipo que no renuncia, que por el contrario da pasos hacia adelante a pesar del costo que eso implique. ¿Qué tan cercano, digamos, porque es que entrar al pacto, ¿usted tiene carnet del pacto histórico? No hay carnet todavía del pacto histórico, pero seguramente dentro de poquito los van a crear y yo voy a ser de los primeros. Ever wonder why you have insurance for your car or home, but not your digital life? Meet WebRoot Total Protection, your digital bodyguard that is built for real life. WebRoot takes the guessing game out of cybersecurity so you can confidently browse, bank, and be yourself online without the worry of hackers lurking around the corner. With WebRoot Total Protection, you get antivirus that scans 6 times faster and takes up 33 times less space than the other guys. Identity protection with up to $1 million in fraud expense reimbursement and 24/7 U.S.-based customer support. VPN protection that hides your IP address, personal data, and location from hackers. And cloud backup with unlimited storage that works automatically in the background. With plans for individuals and families, WebRoot makes it easy to live a better digital life. Go to webroot.com/promo and get 50% off today. That's webroot.com/promo to get 50% off today. Live a better digital life with WebRoot, because peace of mind shouldn't be optional. Menos entenderlo. ¿Por qué no hay? Porque el partido Pacto Histórico todavía no existe, está a punto de ser creado. Eso está también en el Consejo Nacional Electoral, lo cual es una amenaza, ¿no? Y es que eso tiene que darse antes de mediados de septiembre, un poquito más allá de pronto, pero muy cerquita del 26 de septiembre. Y si no, nos tumban la consulta. Entonces, cuando se dé esa unión de los partidos y ahí entremos todos, ahí se va a emitir un carnet. El primero seguramente va a ser del presidente Petro y el segundo va a ser el mío. Bueno, ¿cómo va a hacer usted para convencer a los del Pacto Histórico y a la gente de que detrás de usted no hay un mero interés un poco como medio veleta político, digamos, y con todo respeto se lo digo, teniendo en cuenta que viene del Partido Conservador, verde, liberal, gobierno de Santos, Pacto Histórico, carnet del Pacto Histórico? ¿Cómo le va a explicar a la gente, a los votantes eso? Yo creo que yo ya fui probado en la prueba más difícil de todas, Vanessa. Y es que cuando se me cayó el lapicero, yo en Medellín pude haberme vendido. Es más, yo apoyé a Petro cuando todo el mundo le dio la espalda, 2018. Perdimos esa elección y pude haberme ido por otra parte. Y luego me lancé a la alcaldía de Medellín. Imagínate uno lanzarse a la alcaldía de Medellín, que es como el Texas de Colombia, después de haber votado por Petro. O sea, ¿qué era más difícil para elegirse en Medellín que haber votado por Petro, venir del gobierno de Santos, etcétera, etcétera, etcétera? Y ganamos la alcaldía de Medellín contra todos esos poderes, contra Uribe, Fico, contra Duque, contra Luis Alfredo Ramos, Fajardo, Aníbal Gaviria, los derrotamos a todos. Pero además, cuando ya estaba en la alcaldía, cuando ya tenía el poder, yo pude haberme hecho una alianza con el uribismo. Ellos me ofrecieron de todo. Me dijeron, ahí está el tapete rojo. El GEA me dijo, hágale tranquilo, si usted lo que quiere ser el presidente, nosotros le ayudamos, lo financiamos, no va a tener investigaciones. Los medios van a decir, usted es el mejor alcalde del mundo, así lo haga terrible, como ocurre hoy con Fico, y que no le sacan nada, a pesar de que ha aumentado 28% los homicidios, etcétera, etcétera. Y lo único que no puede hacer, me decían, es poner la demanda de Hidroituango. Y puse la demanda de Hidroituango. Y me mantuve firme, nunca me vendí. Y en 2022 voté por Petro, incluso me suspendieron, ¿no? Y nunca me vendí, nunca me entregué. En el lugar más difícil de todos, por la presión, por las amenazas, por los enemigos, venderme era muy fácil, no lo hice. No lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer nunca, porque yo nunca me arrodillo. Votó por Petro en el 2022. ¿Y qué tan cercano en este momento está el presidente? ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente, por ejemplo? Ayer. ¿Qué le dijo? Pues le presenté todas las alternativas, las opciones, y después de mostrarle las opciones le dije, bueno, si quiere me voy a marzo, si quiere me quedo aquí, si quiere, me dijo, no, queremos unidad, preséntese a ese proceso, y aquí estamos. Presidente le dijo, preséntese a este proceso, a esta consulta que es ahora en octubre. Es lo que le ha dicho a todos, que es nada de
divisiones, la unidad es la victoria. Incluso ha dicho, la izquierda sola no gana. Lo que necesitamos es unir el mayor número de fuerzas y convocar a un gran frente amplio. Y eso es lo que propongo yo precisamente, unir al mayor número de fuerzas colombianas para ganar estas elecciones, las que vienen, las que quiere ganar Vicky Dávila, la que quiere ganar de la Espriella para destripar inocentes, la que quieren ganar a toda costa los medios de comunicación que no han dejado de hablar mentiras día y noche. Bueno, a mí no me puede decir eso de los medios de comunicación porque lo estoy entrevistando, lo tengo en vivo y estoy hablando con usted desde hace 20 minutos y por lo menos en lo que a mí respecta en Caracol Radio, siempre lo hemos cubierto, yo lo he entrevistado, creo que esta es por ahí la 5ª vez en mi vida que lo he entrevistado, en presencia, por teléfono, por todo lado. Entonces, pues con los medios de comunicación, en lo que esta casa editorial se refiere, pues no le puedo permitir eso, porque usted sabe más que nadie que yo le he permitido hablar de todas las maneras. Pero no me desconcentre con eso. Lo que quiero preguntarle es, ¿cómo piensa? El Pacto Histórico es un partido fuerte, es el partido del gobierno, ¿cierto? Ahí hay gente que independientemente de si a uno le gusta o no le gusta, o a los votantes les han cumplido o no les han cumplido, pues hay gente que lleva mucho tiempo haciendo política. Está Gustavo Bolívar, está María José Pizarro, está Iván Cepeda, que es un hombre muy significativo para el partido. ¿Cómo va usted a mover esas ideas o esa gente que ha apoyado al Pacto Histórico durante todo este tiempo para que se aglutinen en torno a usted? ¿Cómo piensa hacerlo? No, vamos a hacer la campaña más linda del mundo. Vamos a hacer una campaña de ideas, de propuestas, de reflexiones profundas sobre el futuro del país. Yo creo que este país se lo han tomado unas roscas que se han dedicado a chuparle la sangre a los colombianos. Las notarías, las cámaras de comercio, las fotomultas, las EPS, todos son negocios que montaron para quitarle plata a la gente. Y eso, y lo vuelvo a decir, con todo el respeto, Vanessa, yo esta entrevista la estaba pidiendo hace 6 meses. No, pero es que usted me había puesto una condición. Usted me había dicho, no señor. Y nunca usted me había dicho. Hoy me están dejando responder y estoy muy agradecido que me dejen responder. No, yo siempre le dejo responder. Es que usted me había dicho que me daba una entrevista si Pascual Gaviria, que es mi compañero de todos los días, desde las 10 de la mañana, desde hace 5 años, no estaba. Y yo no puedo hacer eso porque yo no puedo. No, bienvenido, Pascual. Yo no recuerdo decir claro, eso. Claro, es que Pascual es parte del programa. Entonces yo lo que no puedo permitirle a nadie es que me ponga condiciones para yo hacer mi trabajo. Pero bueno. Eso, por el contrario, lo que he pedido es que me saquen, que me entrevisten, que me den la palabra. Usted pidió que para darme una entrevista, Pascual Gaviria no estuviera. Por eso yo no lo había entrevistado. Porque a mí no me pueden poner condiciones sobre mi trabajo. Y tengo chats 1 millón, oiga, entrevísteme, por favor. Sáquenme, muéstreme. Porque es muy difícil cuando todo el día lo atacan a uno y uno no puede responder. Y yo lo que le he pedido, no solo a Caracol Radio, no solo a ti, Vanessa, sino a todos los medios del país, es que si van a hablar mal de mí, pues que me llamen. Porque si van a hablar mal de uno, pues uno lo que quiere es... Bueno, pero sigamos con la entrevista. Entonces usted dice corrupción. El Pacto Histórico tiene el escándalo de corrupción más grande del gobierno Petro, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, por ejemplo, que es, entre otras, el agua para los niños pobres de La Guajira. Tiene un escándalo de corrupción, pues, gigante. ¿Cómo piensa alejarse de esos escándalos de corrupción que tiene el partido cuyo carnet usted va a recibir pronto? Pues es realmente, cuando uno lo mira en perspectiva, es el movimiento con menos escándalos de corrupción. Es que solo Hidroituango es 800 veces lo que pasó en la UNGRET. Reficar es 1000 veces lo que pasó en la UNGRET. Y si nos vamos por Odebrecht y todo, pues nos quedamos sin palabras y los números ya no alcanzan. Y entonces hay que también mirar Orbitel y otros. La propuesta que está haciendo la derecha mafiosa y corrupta de este país es que volvamos al pasado de la corrupción profunda. Yo tampoco voy a decir que entonces que ahora las cosas están perfectas. Yo lo que creo es que hay que resetear este país, que hay que resetear la política, porque el mal de todos los males, ese Congreso, va a seguir ahí. No importa quién llegue, si llega Quintero, si llega de la Espriella, si llega Vicky, si llega Cepeda, el que llegue, va a enfrentar ese mismo Congreso que es una banda extorsionista. Si no hacemos un cierre de ese Congreso que es una banda criminal, un llamado a una constituyente, pues la corrupción va a seguir igual. Yo esto me lo imagino como un carro donde uno va manejando y escucha un ruido en el motor.
Y entonces alguien dice en las sillas de atrás, en los pasajeros, por favor cambien el conductor. Y alguien dice, no, el problema no es de conductor, usted puede cambiar el conductor 10 veces. Si no abre el capot, revisa qué es lo que pasa en el motor, pues no lo va a arreglar. Yo soy ingeniero. Lo que veo es que este país tiene un montón de problemas estructurales, de retos estructurales que necesitan una codificación, meterse al código fuente y hacer un control al suprimir para borrar un montón de cosas que no sirven, para resetear un montón de cosas que hay que revitalizar y poner a Colombia a moverse hacia adelante, que es lo que yo quiero. Entonces, primero, la mayoría de los colombianos y los jóvenes de este país. Entonces, para ir entendiendo sus propuestas, ¿le gusta la constituyente? Eso está claro. Así es, voy a ser constituyente, voy a cerrar ese congreso y voy a arreglar un montón de cosas que no funcionan, acabar la notaría, las cámaras de comercio. ¿Para qué sirve una notaría, Vanessa? Usted va a que le den fe público y el notario ni lo conoce usted. Mandan a alguien con un sello, pum, y ese sello vale que 10, 20, 30 millones que van para el notario, que es un ciudadano que cogió un político y le dijo, usted va a hacer toda su vida, va a ser un tipo que se va a ganar hasta 900 millones de pesos mensuales. Esas son las roscas que no deberían existir y que le quitan plata a los colombianos. Las fotomultas. Mire, yo estaba en muchos países y uno ve que las sanciones de tránsito nunca pasan lo que sería en Colombia como 50.000 pesos. Y aquí una sanción de tránsito es 500.000 pesos, 1 millón. Y uno va a ver a quién le llega esa plata y ni siquiera le llega a la ciudad o al municipio. La plata se queda en unas empresas que además tienen un poder político para que esto no cambie, que es lo que yo llamo las roscas. Hay gente que dice las roscas no son malas, lo malo es no estar en ellas. No, yo estoy convencido que las roscas son terribles. Bueno, sobre las multas. Y esa constitución tiene que permitir. Sobre las multas en euros ni le digo, ¿no? Lo que es una multa en euros, ¿no? Le cobran a uno que las multas en euros, pues le ponen a uno una multa de 100 euros y esos son 500.000 pesos de entrada. No, son 10, 15 dólares. ¿Qué opina de los procesos de paz del presidente? ¿Usted seguiría con esos procesos de paz? Yo creo que es una de las cosas donde necesitamos hacer una reflexión profunda, no solo en el tema de cómo se está llevando el acuerdo de paz, sino también de qué está pasando en seguridad. A mí me fue muy bien en seguridad en Medellín. A diferencia de Fico, que hoy tiene un 28% de aumento en la tasa de homicidios y que también lo había tenido en el periodo anterior de él, yo reduje 42% la tasa de homicidios sin acuerdos de paz iniciales. Ya en la última etapa de mi gobierno alcanzaron a hacer un acuerdo de paz que me permitió unos punticos adicionales de reducción, lo que está avanzando en Medellín. Pero eso pudo ocurrir gracias a que nosotros habíamos desmantelado y les habíamos quitado control territorial. Solo cuando uno es fuerte con la autoridad se puede entonces negociar. ¿Qué voy a hacer yo en Colombia en temas de seguridad? Tecnología, fortalecer las Fuerzas Armadas. Yo tuve un general de la República de secretario. Voy a tener para lo mismo un ministro de seguridad que va a ser un general de la República. Y yo soy bueno manejando el ejército. Yo fui general del Ejército Nacional y eso me dio unas capacidades para eso. Tanto para el poder de la fuerza, pero también algo que yo llamaba es que la paz no solo es silenciar los fusiles, es realmente darle oportunidades a los niños. ¿Por qué en el Catatumbo, por qué en el Cauca un niño coge un arma? Y esa es la pregunta. Porque no tiene la posibilidad de un balón de fútbol. Pero mi pregunta específica ahí es, ¿usted Vanessa, cree, por ejemplo, poderoso, usted por ejemplo cree que un tipo como en el Cauca, que uno puede hablar con Iván Mordisco, que está en el Cauca, por ejemplo? ¿Usted cree que uno debería seguir esa conversación con un hombre, por ejemplo, como Iván Mordisco? Calarcá pues está en el proceso de paz, pero por ejemplo con Iván Mordisco, ¿cree que esa conversación de paz debería continuar? Estaba en el Cauca, porque me gusta ir al territorio y entender allá no lo que a uno se le ocurre, sino lo que dice la gente que está allá y sabe qué está pasando. Y entonces le pregunté a una señora por qué un niño de aquí, del Cauca, del cañón de Micay, coge un arma o se va a raspar coca. Y me dijo, la respuesta es muy sencilla, porque mira a su papá y ve a su papá pobre, un campesino, pobre, sin pensión, enfermo y sin futuro. Y un acto de supervivencia interna natural es, yo no quiero la misma suerte de mi papá. Y luego llega, hoy hasta no me lo sabía yo, y es que por TikTok los reclutan a los niños. Claro. Les dicen, mire,
no haga eso. Si usted se viene a raspar coca o coger este fusil, va a tener moto, va a tener la novia, va a tener plata, le va a poder cambiar incluso la vida a su papá. Nosotros estamos en una carrera por los niños, una carrera que estamos perdiendo. ¿Qué hicimos en Medellín y por qué bajamos 42% de los homicidios? Porque les dimos computador, porque nos inventamos en Medellín la matrícula cero y ya luego se volvió nacional. Entonces, y empezamos a hablarle a los niños y a decirles, ustedes tienen futuro. Ever wonder why you have insurance for your car or home, but not your digital life? Meet Webroot Total Protection, your digital bodyguard that is built for real life. Webroot takes the guessing game out of cybersecurity, so you can confidently browse, bank, and be yourself online without the worry of hackers lurking around the corner. With Webroot Total Protection, you get antivirus that scans 6 times faster and takes up 33 times less space than the other guys. Identity protection with up to $1 million in fraud expense reimbursement and 24/7 U.S.-based customer support. VPN protection that hides your IP address, personal data, and location from hackers. And cloud backup with unlimited storage that works automatically in the background. With plans for individuals and families, Webroot makes it easy to live a better digital life. Go to webroot.com/promo and get 50% off today. That's webroot.com/promo to get 50% off today. Live a better digital life with Webroot, because peace of mind shouldn't be optional. Cuando llegaron los grupos criminales por ellos, ya no querían estar con los grupos criminales porque se habían conectado. Pero cuando tenemos un país que el 20% está desconectado, que el internet no llega a estas regiones, que nunca han visto un computador en su vida, cuando llega el grupo criminal les dice que sí. Entonces, pero no me contestó la pregunta. Mi pregunta es si usted seguiría hablando con estos grupos con los cuales se ha establecido esto que se llama la paz total. En este momento lo de Mordisco está congelado, pero usted hablaría con ellos, con Iván Mordisco, seguiría o propondría continuar el diálogo con el ELN, continuaría, por ejemplo, con Calarcá, que es una disidencia del Estado Mayor Central, el Clan del Golfo, las autodefensas de la Sierra. ¿Usted cree que esos procesos de paz han sido exitosos? Es una pregunta importante porque usted está en el pacto histórico, donde hay gente como Iván Cepeda, que esta mañana no lo repitió ayer, que su política es la paz. Yo quisiera saber si usted cree que esos diálogos hay que continuarlos. Pues Vanessa, se la voy a responder con otra anécdota. Resulta que en Medellín yo soy bueno negociando, estudié en Harvard, estudié en Boston University, y soy bueno en temas de negociación, me preparé para eso. Cuando era alcalde de Medellín, pasó algo que yo no sé si los colombianos recuerdan, y es que todos los conciertos se empezaron a realizar en Medellín. Entonces llegaba RBD y en lugar de ir a Cali, a Barranquilla, a Medellín y Bogotá, todos los conciertos eran en Medellín. Y lo mismo con todas las bandas de música, llegaban era a Medellín. Eso hizo que Medellín se convirtiera en la ciudad más turística de Colombia, superando incluso a Cartagena. Y la gente se pregunta, ¿por qué pasó eso? Porque yo me dediqué a negociar para la ciudad, para que le fuera bien a la ciudad. Entonces, cada vez que iba a haber un concierto, yo cogía y negociaba. Soy bueno negociando. Yo le aseguro a Vanessa... Pero cuando llegó Rebelde, que eso fue, pues, mejor dicho, la locura. Pero no me ha contestado la pregunta. 180,000 personas con RBD llegaron a Medellín, eso es más que la Feria de las Flores. Lo que le quiero responder ahí con esa anécdota, es que estoy seguro que entre los candidatos actuales no hay persona mejor para hacer una negociación que yo. Y que conmigo vamos a lograr los mayores avances en la seguridad para la gente, en la desmovilización de estructuras armadas y en castigar a los responsables de los crímenes contra la población civil en Colombia. A mí no me tiembla la mano. Cuando a mí me tocó tomar decisiones duras en Medellín, lo hice sin titubear, así se me vinieran los unos o los otros. Yo tengo una mano dura cuando se necesita, pero también blanda cuando toca. Mira esto, por ejemplo. Mano dura, corazón grande, como Álvaro Uribe. En todo mi periodo como alcalde, no murió un solo policía, ni un solo estudiante en el marco de las protestas. Y la gente pregunta, ¿y por qué pasó eso? Porque teníamos una estrategia. Porque yo soy de estrategias, a mí me gusta entender los problemas, ir al fondo de los problemas. Soy ingeniero, entonces veo todo como una estructura, como un programa, y empiezo a tomar decisiones
que terminan cambiando la realidad de problemas fundamentales. Cada semana de aquí para adelante vamos a presentar una propuesta con innovación, con tecnología, para resolver el problema de las medicinas, el robo de celulares, un montón de problemas que tenemos los colombianos que prácticamente creemos que ya no tienen solución. Yo creo que sí tienen solución y que mi misión es resolver esos problemas. Pascual. Lo primero que le quería decir, señor Quintero, es que en honor a la verdad, cuando hablamos de homicidios en Medellín, pues el año anterior hubo una tasa de homicidios menor a la del promedio de sus 4 años, fue de 12.18 por 100.000 habitantes, y este año se ha dado un aumento con respecto a 2024, pero la que está proyectada también es menor al promedio suyo en los 4 años. O sea que aquí nadie inventó el mundo, aquí la ciudad ha tenido, digamos, un desarrollo interesante en tema de homicidios en los últimos 6 años. Pero le quería preguntar por el tema de cerrar el Congreso. Usted habla de ser un demócrata y demás, pero dice todo el tiempo vamos a cerrar el Congreso, vamos a hacer una constituyente. ¿Cómo piensa usted cerrar al Congreso? Y pues si se cierra el Congreso hay que nombrar otro. ¿Cómo piensa tener mayorías o un Congreso que le guste? Bueno, también en honor a la verdad, yo recibí una tasa de homicidios de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la bajé a 14. Y dejé el gobierno en una senda de mejora, porque dicen los que saben de política pública que la intervención de un gobernante se observa cuando se deja de hacer la intervención. Cuando salgo yo, si hubiera cambiado el otro día es porque había un acuerdo. Y eso no pasó en mi gobierno. Yo no caí en la gobernabilidad. Había estrategias estructurales que lamentablemente Fico empezó a deteriorar. Entonces, lo que ven el año pasado es el impulso que dejó mi gobierno. Pero ¿qué pasa? Que Fico elimina lo de los computadores para los niños. Incluso empieza a quitarle los computadores a los niños. Y muchas otras cosas que no me largaría en este programa, pero que han llevado a que la tasa lamentablemente aumente y va a aumentar mucho más, porque Fico es un perverso gobernante que no gobierna. Está en Japón ahorita y cuando está en Medellín está de fiesta. Ahora, en relación al Congreso, yo le he dicho, y aquí se la hago fácil a mucha gente, el que quiera cambios de a poquito, de pañitos de agua tibia, no vote por mí. No, yo soy de cambios estructurales. Y uno de esos cambios estructurales tiene que ver con el Congreso. Vamos a cerrar ese Congreso, que es una banda criminal. Vamos a llamar a una constituyente. En el marco de esa constituyente se van a redefinir las reglas de la institucionalidad colombiana, para que Colombia no pueda ser otra vez capturada por mafias corruptas. De ahí va a salir un nuevo Congreso, pero ese Congreso va a tener muchos cambios con respecto a esto. Seguramente no va a ser tan grande. Yo creo que un Congreso más pequeño puede ser mucho más eficiente. No se va a gastar $1 billón al año, eso se gasta el Congreso en Colombia. Seguramente que decir los salarios no van a ser los salarios que tienen hoy. Pero ahí hay algo que yo creo que, por lo menos a mí que soy una defensora de la democracia, me parece que hay que recordarle a los oyentes. Y esto es Montesquieu, esto no se lo inventaron ahorita, ni se lo inventó Petro, nada. Ejecutivo, legislativo y judicial. La independencia de los poderes, por eso existe. Y hasta ahora el planeta no ha aprobado un sistema que funcione mejor que la democracia. El ejecutivo es el gobierno, el legislativo son las leyes, que es el Congreso, y el judicial, pues son los jueces. Luego uno decir, voy a cerrar el Congreso, ¿dónde queda su talante democrático? No, por el contrario, es que lo vamos a hacer pero usando la democracia. Va a ser mi primer acto, llamar a una constituyente. Y la constituyente, incluso está en la constituyente. La constituyente es una de las herramientas que permite nuestra democracia para cambiar un país o cambiar Colombia cuando la institucionalidad dejó de funcionar para resolver los problemas de nuestro país. Y yo creo que eso es súper evidente. No hay ningún colombiano con el que usted hable que crea que el próximo presidente con estas mismas reglas va a cambiar todo. No va a pasar. Y tú hablabas, por ejemplo, de la separación de poderes. En Colombia no hay separación de poderes. El Consejo de Estado acaba de destituir al alcalde de Bucaramanga y es de otra línea política. Pero ¿en qué momento el Consejo de Estado por doble militancia por encima del voto popular y empezó a interferir? Porque interfirió en un proceso. Yo no soy la abogada del alcalde de Bucaramanga,
pero el fallo es doble militancia. Y en la regla, en la Constitución colombiana, usted no puede tener doble militancia porque entonces toman determinaciones. Pero Pascual... Y eso es lo que vamos a cambiar. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que seguramente te gusta mucho, no sé, no puedo decirlo, pero es muy de derecha. El presidente de Estados Unidos fue condenado, pero el pueblo decidió elegirlo presidente. Y como hay separación de poderes, ahí está de presidente. Y es de otra línea política, pero eso hace más sentido porque, Vanessa, yo sé que a ti no te gusta Venezuela y lo que está pasando en Venezuela a mí tampoco, pero ¿cómo Venezuela se convirtió en Venezuela? El tema mío no es quién me guste o quién no me guste. Yo soy una defensora de la democracia. Yo tengo una maestría en democracia. Entonces yo sé perfectamente qué es una democracia y qué no. Lo de Estados Unidos es muy sencillo, doctor Quintero. Pasan de un gobierno como el de Bush a un gobierno como el de Clinton, pasan luego a un gobierno como el de Obama, van al de Biden, van al de Trump. Es decir, hay un péndulo. Y eso le indica a usted muy bien el tipo de la democracia y sobre todo usted puede trabajar, independientemente de si el gobierno le gusta o no, usted como periodista puede trabajar. Yo como periodista en ese momento no puedo trabajar en Venezuela. La última vez que fui me deportaron, no me dan la visa de periodista, no he podido hacer las entrevistas que quiero. ¿Por qué? Porque a los autoritaristas, a los regímenes autoritarios no les gusta la prensa. Por eso usted no puede trabajar como periodista ni en Marruecos, ni en Cuba, ni en Venezuela. Gústele o no le guste Trump, todavía puede trabajar allá. Difícil, porque hay obviamente una acusación constante. Pero el medidor de los regímenes autoritarios es el manejo que el jefe de Estado le da a la libertad de prensa. Entonces no es que no me guste Venezuela, me fascina Venezuela, pero me gustaría poder trabajar como periodista y que no me tocara entrevistar todos los días a tantos venezolanos que se van de su país porque su país está completamente agrietado. Entonces, Vanessa, dado que tú tienes una maestría en democracia, sabrás que Venezuela se convirtió en Venezuela porque el Ejecutivo tuvo control sobre, en algún momento particular, sobre una corte judicial, sobre alguna corte suprema o algo por el estilo, y desde ahí empezó a eliminar a la oposición. Y en el proceso de eliminación logró entonces la hegemonía completa. Pues eso es lo que no queremos que pase en Colombia, que una procuraduría que fue nombrada, por ejemplo, la de Margarita Cabella, por Duque, que era un opositor a mí de toda la vida, pues empezara a buscar cómo eliminarme de la política y eliminar a otros, o cómo Ordóñez eliminó a Petro y lo trató de sacar de la política. Una constitución nueva le tiene que dar garantías a todo el mundo de que no nos vamos a volver en esa autocracia de la que tú hablas, Vanessa. Y eso lo podemos construir juntos. Yo no le tengo miedo a la capacidad de nuestra sociedad para acordar mejores reglas que las que tenemos hoy. Las reglas que tenemos hoy no nos van a llevar a ninguna parte. Este país, con todo lo que se viene, es un país que está en grave riesgo. Viene una automatización gigante de la fuerza de trabajo, robótica avanzada, bioingeniería ultra avanzada, viene inteligencia artificial en absolutamente todos los procesos. Y Colombia no está avanzando. Y no está avanzando porque no tiene la institucionalidad que se necesita para poder convertirse en un país que realmente atraiga capacidades, conocimientos, que desate su capacidad productiva. Yo sé cómo hacer eso y lo vamos a hacer. Señor Quintero, quiero que hablemos otra vez de política. Usted habla del Congreso como un nido de ampones. Pero cuando uno examina usted cómo llegó a la alcaldía y con quién gobernó, uno ve a gente como León Mario Bedoya, a Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador, a Óscar de Jesús Hurtado, que fue representante a la Cámara Liberal en 2 ocasiones, a Gabriel Jaime Rico, que fue del Partido Conservador y después creó su propio movimiento, también un político, digamos, con recorrido tradicional, a Óscar Iván Palacio, también un político conservador, pues usted estuvo también cercano a Luis Pérez. O sea que yo no entiendo el nido de ampones que es el Congreso, que usted lo señala en campaña, pero aquí en la alcaldía usted gobernó con muchos de esos, de los partidos tradicionales. ¿Cómo se entiende esa diferencia? Pues Pascual, yo me elegí, tú lo sabes, contra el fajardismo, el uribismo y todos los poderes que me enfrentaron. Ninguno de los nombres que él mencionaba me ayudó a ganar la elección, ninguno.
Yo gané como independiente, sin partidos ni jefes políticos. Fuimos la sorpresa electoral. Nadie esperaba que ganáramos esas elecciones. Y tengo que decir, y agrego, que me encanta que Pascual Gaviria, yo estaba en un par de entrevistas antes y Pascual siempre se queda callado, ¿no? A mí me encanta que hable, porque otra cosa que yo he hecho es que he denunciado profundamente la toma del Estado. Y a pesar pues de que Pascual no tiene por qué responder por los actos de su padre o de su hermano, porque los problemas son todos individuales, pues yo hice denuncias muy serias sobre lo que pasó, por ejemplo, en la venta de Orbitel cuando hubo todo un entramado para quitarle un montón de lo que hoy sería 450.000 millones de pesos a la ciudad. Ahí estaba Juan Felipe Gaviria. Y yo entiendo que eso pues me genere unas incomodidades por parte. Ever wonder why you have insurance for your car or home, but not your digital life? Meet Webroot Total Protection, your digital bodyguard that is built for real life. Webroot takes the guessing game out of cybersecurity, so you can confidently browse, bank, and be yourself online without the worry of hackers lurking around the corner. With Webroot Total Protection, you get antivirus that scans 6 times faster and takes up 33 times less space than the other guys. Identity protection with up to $1 million in fraud expense reimbursement and 24/7 US-based customer support. VPN protection that hides your IP address, personal data, and location from hackers. And cloud backup with unlimited storage that works automatically in the background. With plans for individuals and families, Webroot makes it easy to live a better digital life. Go to webroot.com/promo and get 50% off today. That's webroot.com/promo to get 50% off today. Live a better digital life with Webroot, because peace of mind shouldn't be optional. Parte de Pascual, porque a nadie le gusta que le hablen del papá, pero la verdad es que la primera persona que planteó la venta de empresas públicas. Alcalde, mi papá se murió hace 8 años y trabajó allá hace 20 años y se hicieron las investigaciones y todo el mundo puede decir lo que quiera sobre su vida pública. Pero yo le pregunté, usted también puede hacerlo, pero yo le pregunté por los congresistas, la política tradicional que lo acompañó durante su alcaldía. Usted me dice que esos nombres no le ayudaron. Bueno, no podemos saber cuántos votos le llevaron, pero estuvieron en su gobierno, la gente cercana, en secretarías y demás. Pues así que la pregunta es esa, simplemente. Ahí estuvo Gabriel Jaime Rico, que me parece un tipo serio. Hace mucho tiempo dejó la política electoral. Y me acompañó y entiendo que está en algún cargo en Ecopetrol. A veces dicen que yo fui el que lo nombré allá. Hace muchos años no hablo con él. Dicen que yo he nombrado a un montón de gente en el gobierno y no es cierto. Pero nada, lo cierto es que yo he hecho campaña independiente. He ganado las elecciones de forma independiente. Y la independencia, entre otras, me permite no cerrarme a hablar con la gente. Yo hablo con todo el que quiera hablar conmigo. Cuando alguien me ataca, eso sí, pues le respondo con mucha dureza, como tiene que ser. Bueno, candidato Quintero, esta mañana hablábamos con Gustavo Bolívar, que es un gran alfil del Centro del Pacto Histórico, usted lo sabe, como el doctor Cepeda, como María José Pizarro. Yo le pregunté sobre su candidatura dentro del Pacto Histórico y mire lo que me contestó. Le pido que lo escuche para que hablemos de eso. Entonces, la presencia, digamos, la confirmación de Daniel Quintero ahí en el pacto, pues sí enrarece el ambiente porque el señor ni siquiera es del Pacto Histórico. ¿Usted está de acuerdo con que él esté ahí o no? Pues mire, el Pacto Histórico se creó con esa premisa de que aparte de las fuerzas de izquierda llegaran otras fuerzas. Y a mí no me molesta que él esté. Lo único que sí me molesta, y es, digamos, la línea roja jurídica que debe trazar el Pacto Histórico, es qué tipo de personas pueden llegar. Porque por esa imputación por corrupción, porque es que es una imputación por corrupción, pues nosotros simplemente hicimos la pregunta y allá nos dijeron pues que el Comité de Ética y Disciplina iba a tomar esa decisión y él se puede inscribir obviamente, pero no sé qué, no, necesitaría que ese Comité de Ética y Disciplina que se está conformando se pronuncie, porque yo tampoco soy juez, pero sí deberíamos presentar a la ciudadanía candidaturas limpias, porque es lo menos que espera el país. Candidaturas transparentes y bueno, igual una imputación no es una condena y él tiene el derecho al debido proceso, pero a mí, si yo tuviera una, les soy sincero, no me presento.
Si yo tuviera una imputación por corrupción, porque hay también otro tipo de imputación, yo no me presentaría. Se refiere, Gustavo Bolívar, a las imputaciones que tiene usted. La Fiscalía lo ha señalado a usted y a 36 de sus funcionarios y contratistas de su administración de delitos relacionados todos con corrupción. Hay de todo, doctor Quintero, secretarios, secretarias de despacho, subsecretarios, directores de programas, supervisores, incluso y contratistas. En total, las imputaciones por corrupción son 43, pero son 37 los imputados. Uno de sus copartidarios, que es el doctor Bolívar, dice: merecemos candidaturas transparentes, limpias. Yo no me presentaría, lo dice Gustavo Bolívar, no lo digo yo. ¿Qué opina de eso? Pues, a ver, lo primero es aclararle a la ciudadanía que no es por corrupción la imputación que me hacen a mí. Es supuestamente por haber terminado un contrato que había firmado Fico y no dejar que se pagara. En ninguna parte del proceso hubo ni pagos, ni ninguna de las personas que se han mencionado en todo lo que tú dices, hay ninguna que diga que es que alguien recibió una plata o algo por el estilo. Todo es que porque firmó un papel que no era, que porque se demoró firmando otro papel, acaban de imputar a otro que porque contrató en ley de garantías y resulta que él tiene el documento que dice que podía hacerlo porque la plataforma... Son imputaciones por corrupción en la Fiscalía. No, digamos, a eso no le podemos quitar el peso y la relevancia que tiene, ¿no? Es así, y si hay tiempo yo explico el proceso. El proceso mío particularmente, que es lo único que han logrado avanzar, es un proceso, después de haberme esculcado, a mí me cogieron de pies, me hicieron así para poder a ver qué encontraban. Imputaron a todo el mundo a ver si de pronto alguno hablaba contra mí y ahora están enredados porque no saben de qué acusarlos, porque eso también es importante. Una cosa es imputación y otra cosa es acusación. La imputación es una etapa de investigación, donde la Fiscalía dice: oiga, yo creo que ahí puede haber una irregularidad y yo voy a empezar a investigar, y al final de la investigación voy a ir donde un juez y voy a acusar o voy a precluir. Y no sabemos si la Fiscalía va a acusar o si la Fiscalía lo que va a hacer es precluir. Eso sí, ese digamos... Yo creo que no hay argumentos para acusar, pero esperemos. Ahora, pero esperemos a ver qué pasa con la Fiscalía. Pero mi pregunta es muy específica sobre lo que dice Bolívar, que además se lo dicen a usted otros de los candidatos de su mismo partido. Sí, entonces ahí voy a la respuesta con Bolívar. Bolívar se arriesga mucho al decir eso, porque cuando uno es funcionario público, yo ejecuté más de 100 billones de pesos, tengo secretarios que firman un montón de documentos y papeles, y a ti te pueden imputar por cualquier cosa que haya firmado un secretario. A mí particularmente, por ejemplo, en este caso, me imputan porque un secretario mío terminó un contrato. No es porque yo terminé el contrato, sino porque un secretario mío terminó un contrato. Y dicen: usted, alcalde, debió haber estado encima del secretario para que ese secretario no lo terminara. Y yo le pregunto a la juez, después de evidenciar que el secretario lo hizo bien, yo estoy convencido que el secretario lo hizo bien, y le pregunto: pero ¿cómo debía yo saber que ese secretario iba a terminar ese contrato? Y ahí se mete una enredada la fiscal, porque no hay ninguna forma de saber que yo sabía si iba a terminar o no el contrato que firmó Fico. Ahora, si yo hubiera sabido, lo hubiera firmado también. Yo mismo lo hubiera firmado y lo hubiera terminado, porque era un contrato completamente ilegal y va a llevar a Fico a la cárcel. Yo le pregunto a la fiscal en una parte del proceso: dígame si el contrato que firmó Fico era legal. Y la fiscal me dice: es que yo no le puedo responder esa pregunta porque no sé. Y yo le pregunto: pero venga, si yo terminé el contrato porque era ilegal, usted me tiene que decir que el contrato es legal y no que no sabe. Entonces, eso muestra solo rápidamente lo floja de la imputación que se hizo en contra de nosotros y que esto es una persecución política. Entonces, Bolívar se arriesga mucho. Por ejemplo, él contrató una cosa que se llama los PAS y salió ahorita un informe diciendo que están todos sin arrancar y que la plata se pagó. Yo no creo que él se haya robado la plata, pero hay unas irregularidades. Y entonces mañana lo pueden imputar por eso. Entonces ya queda eliminado de la política. No. Uno queda eliminado de la política en Colombia cuando un juez, que esos sí son independientes, no un fiscal, sino un juez, ese juez dice: después de analizar las pruebas, Quintero es culpable. Todo lo otro es una ruptura de esa constitución que dicen defender, que dice que en Colombia todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pues yo soy inocente
y lo voy a probar además. Doctor Quintero, ¿usted no se siente como infiltrado de alguna manera en la consulta del pacto histórico el 26 de octubre, cuando usted también ha dicho que el pacto ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria? Pues yo me siento infiltrado en la política colombiana en general, porque yo siento que en este país, cuando uno, por ejemplo, denuncia corruptos, el malo es uno. Cuando yo denuncié lo que estaba pasando en Hidroituango, que la gente ya está imputada, esos iban para acusación directa, se me vino el mundo encima, los medios de comunicación encima, se me vinieron los gremios encima, la ANDI, Bruce McMaster sacó un comunicado contra mí, la Cámara de Comercio de Medellín, ProAntioquia, todo el mundo se fue en contra mío porque tomé una decisión que parecía sensata, acá se perdió una plata, le bajaron la calidad de los materiales, a los hierros, a los aceros, pues alguien tiene que responder. Puse esa denuncia y se me vino el mundo encima. Entonces yo siempre me he sentido, claro, como infiltrado en la política porque es la que quiero cambiar. Ahora, no solo la de la derecha, también hay una izquierda sectaria que opera con las mismas lógicas, incluso a veces le hace el favor a la derecha. Cuando Bolívar o cuando Susana salen a atacarme sin pruebas y a decir que me debo retirar porque una fiscal que además contrató a Fico, eso no lo había contado. La fiscal que me hace el proceso a mí, la había contratado a Fico. La que inició el proceso la contrató a Fico y la que de esos 43, 30 y pico es ella. Y hoy trabaja con Fico. Eso es una realidad. Se llama Giri Milena Amado y trabaja en el despacho del alcalde. Entonces, cuando le hacen el juego a la derecha, pues uno dice, ¿para quién están trabajando? Y espero que eso se corrija en el camino. Doctor Quintero, su verdadera intención de alguna manera, si usted no llega a ganar la consulta del pacto histórico, es volver a lanzarse a la alcaldía de Medellín en 2027? Pues ya veremos. Yo lo que creo es que hay que creerse el cuento y yo creo que podemos ganar esta elección, que podemos convocar un frente amplio que llame a sectores liberales, que llame a los verdes, incluso a Claudia López y a otros, y que ganemos en primera vuelta la elección que se viene. Y yo estoy en ese propósito. El primer paso es ganar esta consulta en marzo. Yo amo a Medellín, amo Antioquia, es un departamento, una ciudad que ha sufrido mucho, ninguna ciudad ha sufrido más las violencias, los homicidios, las desapariciones, y la toma estatal o la toma del Estado por parte de un monopolio empresarial. Pero mi propósito hoy es hacer muchas cosas que yo sueño para Colombia. Yo veo a Colombia y digo, pues tiene un futuro impresionante, pero está atrapada por unas roscas que no la dejan avanzar. ¿Qué pasa si quitamos esas roscas, si las abrimos y si hacemos que la riqueza de este país irrigue todo el país y no solo algunos sectores? Vamos a llegar muy lejos. Y eso voy a hacer como ingeniero. Yo soy un ingeniero que llega a resolver muchos de esos problemas. Un ingeniero raro porque es un ingeniero que podría considerarse de izquierda y que... Pero de origen conservador. Tengo que terminar porque me quedé sin tiempo, doctor Quintero, pero Pascual tiene la última pregunta y despido. Señor Quintero, ¿le interesa ser congresista? Porque ahí también se va a elegir en esa consulta del pacto un orden para una lista a Congreso. En caso de una derrota en esa consulta, ¿le interesaría a usted llegar al Congreso por el pacto histórico? Pues lo que pasa es que hoy se cierran las inscripciones tanto dentro del pacto para Congreso como para la presidencia. Tú tienes que escoger una de las dos cosas. Yo creo que si un grupo de congresistas llega con el ánimo de resetear la política en Colombia, van a ser muy importantes. Yo voy a necesitar... Entonces lo que me está diciendo, todos los candidatos que van, todos sus compañeros de esta consulta del 26 de octubre, ¿ya no pueden ir al Congreso? Ya no pueden ir al Congreso, sí. Eso no lo tenía claro, porque yo sé, por ejemplo, que lo del Centro Democrático va hasta diciembre, hasta hoy. Es decir, usted si no es presidente ya no va a ser congresista. Es la gran oportunidad para la derecha, vea. En una sola elección me pueden sacar de todo. Doctor Quintero, me da gusto que esté aquí en los micrófonos de Caracol Radio. Nosotros somos unos demócratas, por definición, y por eso todas las voces siempre bienvenidas. Espero que me llamen muchas veces. A mí me encanta responder. Esta es mi mesa.
Este es 10 AM. Aquí está Pascual que pregunta lo que quiere, está Carolina que pregunta lo que quiere y yo que pregunto, por supuesto, lo que quiero. Aquí está siempre bienvenido. ¿Cómo están? Como han venido todos, ha venido Abelardo, ha venido Cepeda, aquí todos, porque nosotros somos unos demócratas por definición. Me da gusto tenerlo, muchas gracias. Gracias, me dejaste de último, pero bueno, va. No, ¿cuál de último? No he tenido. A Muhammad, por ejemplo, no lo he tenido. ¿Quién más nos falta, Carolina, del pacto histórico? Al presidente mismo no lo he tenido. María José no me ha dado entrevista como candidata, me la dio cuando se lanzó. No, señor, de último no. Eso no es cierto. Me tienes en muchos programas, habla mucho de mí, pero esta vez respondo, gracias a Dios. Yo hablo de todos, ¿cómo no voy a hablar si usted es un personaje en la política nacional relevante y mi trabajo es ese? Vanessa, le podemos hacer de una vez. Presidente, mi primera entrevista es contigo. Lo invitamos a nuestro debate. ¿Eso es lo que quiere, Carolina? Sí, Vanessa, que de una vez hagamos la invitación oficial al doctor Quintero para que nos acompañe en nuestro debate de 10 AM en los próximos días. Que va a ser ahorita en septiembre, no tengo la fecha definida, la definimos, pero esperamos, por supuesto, contar con usted. Súper, me encanta, Dios le pague, me encantan los debates.